Bienvenidos a esta nueva aventura, en la que conoceremos una de las joyas arqueológicas más importantes de América Latina, la ciudad maya que encierra misterios y secretos que han cautivado a historiadores, arqueólogos y viajeros durante décadas. En esta nueva aventura, conoceremos cómo era la civilización maya, revelando los secretos que muestran el ingenio, la creatividad y la visión de esta civilización ancestral. Exploraremos la ciudad de Tikal y el templo del Gran Jaguar, descubriendo su historia y su belleza arquitectónica. Y terminaremos ofreciendo toda la información necesaria para poder viajar y visitar este fascinante lugar. Sin más dilación, comencemos nuestro viaje, no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse ninguna actualización. Los enigmas de la civilización maya, historia, cultura y legado. Los mayas fueron una de las culturas precolombinas más importantes y avanzadas de América Central. Se establecieron en la región de Mesoamérica, que abarcaba el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Existió desde el siglo III a.C., hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La civilización maya destacó por su avanzado conocimiento de la astronomía y las matemáticas, así como por sus impresionantes logros en arquitectura, agricultura, arte y escritura. Crearon una compleja red de ciudades-estado que se comunicaban y comerciaban entre sí, y que estaban unidas por una cultura común y una religión politeísta. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas de escritura precolombinos que se ha descifrado parcialmente. Los textos escritos por los mayas incluyen información sobre su religión, historia, astronomía y matemáticas, y han sido una fuente importante de conocimiento sobre su cultura y sociedad. La arquitectura maya es famosa por sus enormes pirámides escalonadas, templos, palacios y observatorios astronómicos. Las estructuras más impresionantes se encuentran en las ciudades de Tikal, Chichén Itzá, Palenque y Copán, entre otras. Además, los mayas fueron grandes ingenieros hidráulicos, y construyeron sistemas de acueductos y canales para controlar y distribuir el agua en sus ciudades. La religión maya se basaba en la creencia en una serie de dioses, que controlaban diferentes aspectos de la naturaleza y la vida humana. Los mayas realizaban sacrificios humanos y animales como ofrendas a los dioses, y utilizaban calendarios complejos para determinar los momentos adecuados para las ceremonias y los rituales. En el universo de los mayas, rendir culto a los antepasados era muy importante. El encargado de realizar estos rituales ante las tumbas reales era el gobernante, que de esta forma demostraba su poder ante sus súbditos. El rey era el intermediario sagrado entre la tierra y las fuerzas sobrenaturales. Desafortunadamente, la civilización maya comenzó a caer en el siglo IX después de Cristo, por razones que aún no se comprenden en su totalidad. Las ciudades-estado se abandonaron gradualmente, y los mayas perdieron gran parte de su cultura y conocimientos. Sin embargo, muchas de las tradiciones y creencias de los mayas aún sobreviven en la región de Mesoamérica, y su legado sigue siendo una fuente de fascinación e inspiración para muchas personas en todo el mundo. La ciudad maya perdida de Tikal. La ciudad de Tikal se encuentra en el corazón de la selva tropical de Guatemala, en la región de las tierras bajas de Petén. Se trata de una de las ciudades más importantes de la cultura maya. Fue fundada alrededor del año 200 a.C. y tuvo su apogeo durante el período clásico maya, entre los siglos VI y VIII después de Cristo. Esta megalópolis en plena selva guatemalteca estuvo ocupada durante más de un milenio. Estaba conformada por 12.000 edificaciones, y su inmenso prestigio se impuso sobre más de 40 ciudades por toda la selva tropical. Podemos imaginarnos cómo sería Tikal, con sus edificios y estructuras sobresaliendo en la espesura de la selva. Era realmente asombrosa. Tikal fue una ciudad muy avanzada en términos de arquitectura, ingeniería y conocimientos astronómicos. La ciudad estaba dividida en varios barrios y se construyeron numerosas estructuras arquitectónicas, incluyendo templos, palacios, plazas y canchas para un juego de pelota. Una de las estructuras más impresionantes de Tikal es el Templo del Gran Jaguar,
que se encuentra en el centro de la plaza principal de la ciudad, y del que hablaremos más adelante en esta aventura. Pero también hay otras estructuras importantes en Tikal, como el Templo de la Serpiente Bicéfala, el Templo de las Máscaras, el Palacio de los Nobles y el edificio conocido como el Mundo Perdido, que era una construcción creada en honor a las estrellas y utilizada como un observatorio astronómico real. Otra construcción a destacar es la Acrópolis Norte, que era el complejo de monumentos más antiguo de Tikal. Se construyó en el año 750 a.C. y era la necrópolis real, donde los jefes y reyes descansaban eternamente. Lo más sorprendente es que todos estos monumentos se construyeron únicamente con las manos. Los mayas no usaban ruedas, ni poleas, y tampoco herramientas de metal o animales de carga, solo utilizaban herramientas de piedra y sus propias manos. Ellos sabían qué piedras utilizar y cuáles eran las más adecuadas dependiendo del uso que les iban a dar. Un ejemplo de ello es que utilizaban herramientas de piedra volcánica para cortar y romper la piedra caliza. Sabían que la piedra volcánica es más dura y resistente. Sin embargo, sus edificaciones estaban construidas con piedra caliza, debido a que todo el subsuelo de Tikal era una enorme base de piedra de este tipo, y eso les permitía obtener con facilidad las materias primas necesarias para construir. El problema es que la piedra caliza se erosiona con el paso del tiempo. Se trata de roca muy porosa que deja pasar el agua a su interior. ¿Cómo es posible que estas construcciones realizadas con piedras tan porosas hayan sobrevivido a través de los siglos? Los mayas dieron con la solución, y esta consistía en proteger la piedra caliza con un grueso recubrimiento protector denominado estuco. El estucado de la piedra tenía dos ventajas. En primer lugar, se podía pintar mucho más fácil en el estuco que en la piedra, y en segundo lugar ayudaba a prevenir la erosión. Este recubrimiento protector se podía esculpir o modelar, y era una superficie idónea para pintar encima las ornamentaciones decorativas que utilizaban. ¿Cómo fabricaban los mayas este recubrimiento tan fantástico llamado estuco? Primero cogían la piedra caliza que podían obtener fácilmente del suelo, y empezaban a romperla en trozos pequeños. Luego, en un foso cavado en el suelo, lo llenaban de madera y encima colocaban los trozos pequeños de piedra caliza. Después quemaban la madera, alcanzando las piedras temperaturas aproximadas de 1000 grados. Mantenían el fuego durante varios días, y de esta forma obtenían fragmentos de cal viva. Finalmente, la cal se mezclaba con agua y con arena muy fina creando la pasta de estuco. Esta pasta resultante es la que utilizaban para cubrir todas sus edificaciones de piedra. Aún hoy en día, se pueden ver los restos de estuco en las impresionantes estructuras de Tikal. El estuco no era difícil de fabricar, pero para obtener cal viva a partir de esos trocitos de piedra caliza, había que quemar grandes cantidades de madera. Necesitaban cortar árboles de 40 o 50 metros de altura, utilizando simples hachas de piedra. Solo los grandes gobernantes eran capaces de movilizar la mano de obra necesaria para construir esas impresionantes estructuras. El poder de los gobernantes mayas podía apreciarse por la magnitud y altura de los edificios que construían. En Tikal, el más alto de todos era el Templo de la Serpiente Bicéfala, también conocido como el Templo 4, un colosal edificio de 65 metros de alto, casi tan alto como la Catedral de Notre Dame en París. Pero entonces, ¿cómo podían construir esos edificios tan colosales? En primer lugar, creaban la base del edificio. Para ello, en una plataforma rectangular, construían compartimentos de piedra que estaban unidos por una argamasa de arena, cal y agua. Después, estos compartimentos se rellenaban con grandes piedras, tierra y escombros que proporcionaban una gran estabilidad a la construcción, similar a los cimientos que se crean en las construcciones modernas de la actualidad. Después de construir la base del edificio, construían cada una de las plantas utilizando el mismo proceso, aunque a veces dejaban un espacio vacío en el medio que servía como cámara mortuoria. En lo alto de la pirámide, construían un templo que iba dedicado a alguno de sus dioses. Y a los pies de las pirámides, colocaban unas estelas de piedra de forma vertical. Estas estelas podían llegar a medir hasta 3 metros de largo por más de 1 metro de ancho, y tener un espesor de 45 centímetros.
En ellas se grababan y retrataban la vida de los reyes de Tikal, esculpían los mayores acontecimientos de sus reinados, las victorias, las bodas o las muertes. Para esculpir la roca, utilizaban piedras de sílex y mazos de madera. ¿Y cómo llevaban las descomunales estelas de piedra hasta el lugar sagrado? En primer lugar, cortaban bloques de piedra caliza de las minas del lugar, y cavaban trincheras con sus hachas de piedra rodeando el gigantesco bloque de piedra. Después seguían cavando horizontalmente debajo de cada bloque para liberarlo. Finalmente, el bloque era arrastrado sobre troncos de madera hasta los pies del templo sagrado. La orientación de las pirámides se realizaban siguiendo una finalidad, se alineaban con los puntos cardinales. Por ejemplo, el norte correspondía al cielo, el sur al inframundo, es decir, la tierra de los muertos. El este al sol naciente, dios de la vida y el renacimiento, y el oeste al sol poniente y a las puertas de la muerte. Las pirámides conectaban al hombre con el cielo, mientras que cualquier tipo de cueva o agujero en suelo lo comunicaba con el inframundo. Todas las pirámides daban testimonio del poder de los reyes, pero las de Tikal eran sorprendentes debido a su gran altura. Medían entre 40 y 65 metros de altas. En aquella época, había unas 10 ciudades mayas que competían por ser las más poderosas, y las que tuvieran las edificaciones más imponentes, pero Tikal destacaba del resto. Sus pirámides fueron un centro de poder, que ofrecían grandes espectáculos a sus ciudadanos. Estas pirámides formaban un centro ceremonial, un núcleo urbano en el que todos los habitantes se congregaban, para presenciar los grandes rituales que unían a la comunidad con su rey. Sabemos que los reyes y soberanos oficiaban rituales, bajaban por esas enormes escaleras desde las plantas superiores, con las manos cubiertas de sangre después de realizar un sacrificio. La gente se reunía en las plazas a los pies de las pirámides, para presenciar los ritos y escuchar las predicciones del soberano. Pero la población maya era principalmente agrícola, y vivía en diferentes lugares alejados del núcleo urbano. Entonces, ¿cómo sabían cuándo reunirse en el centro de la ciudad? Muy sencillo, lo sabían mirando las estrellas. Los mayas tenían una concepción cíclica del tiempo, basada en la observación de las estrellas. Creían que el pasado, el presente y el futuro estaban vinculados, y que los rituales que realizaban para satisfacer a los dioses en fechas específicas, les servían para predecir el futuro. La astronomía servía a los mayas para crear los calendarios adivinatorios, que determinaban las fechas en las que debían acudir a los rituales. De hecho, tenían varios calendarios muy precisos. Utilizaban fundamentalmente un calendario solar de 365 días, pero también disponían de un calendario que no estaba directamente relacionado con el sol, y que constaba de 260 días. Los mayas, para llegar a la precisión que lograron en sus calendarios, tenían que tener conocimientos astronómicos increíbles. Pero no solo destacaban por sus colosales pirámides y sus profundos conocimientos de astronomía. Otra de las características más notables de la ciudad de Tikal es su sistema de acueductos y canales de agua, los cuales fueron construidos para abastecer a la población de agua potable y para el riego de los cultivos. Los canales estaban interconectados y se extendían por kilómetros a lo largo de la ciudad, lo que evidencia la complejidad y planificación de la infraestructura de los mayas. La importancia política y religiosa de Tikal. La ciudad tuvo una gran importancia política y religiosa para la cultura maya. Fue la capital de uno de los reinos más importantes de la región, que tuvo una fuerte influencia en otros centros urbanos cercanos. La ubicación geográfica de Tikal, en el corazón de la selva tropical, permitió el desarrollo de una economía basada en la agricultura y el comercio. Los mayas cultivaban maíz, frijoles, calabazas y otros cultivos en terrazas que construyeron en las colinas y laderas de la ciudad. Además, la ciudad estaba ubicada en una zona estratégica para el comercio con otras regiones, lo que permitió el intercambio de bienes y productos con otras culturas. Después de su apogeo en el periodo clásico, Tikal empezó a declinar y fue abandonada alrededor del siglo X después de Cristo. Las razones de su abandono no están claras, pero se cree que factores como la sobrepoblación, la deforestación y las sequías pudieron haber contribuido a su declive.
El Templo del Gran Jaguar, la joya de Tikal. El Templo del Gran Jaguar, o también conocido como Templo 1, es una de las estructuras más impresionantes de Tikal y una obra maestra de la arquitectura maya. Se encuentra ubicado en la plaza principal de la ciudad, y tiene una altura aproximada de 47 metros. Fue descubierto por el arqueólogo estadounidense Arwen Schock en 1952, durante una expedición a Tikal patrocinada por la Universidad de Pensilvania. Schock encontró la entrada al templo en la cima de la estructura, que había sido cubierta por la vegetación durante siglos. La fachada del templo está decorada con relieves esculpidos en piedra caliza, que representan diversas deidades y escenas mitológicas. En el centro de la fachada se encuentra una escultura en relieve de un jaguar, que se cree que representa a uno de los dioses más importantes de la cultura maya. El edificio fue construido durante el periodo clásico maya, entre los siglos VI y VIII después de Cristo, y se utilizó principalmente para ceremonias religiosas y rituales. El templo está orientado hacia el oeste, lo que sugiere que fue construido para honrar al sol poniente y a la muerte. Está compuesto por una serie de plataformas escalonadas que se construyeron sobre estructuras anteriores. Cada nivel del templo tiene una altura diferente, y se accede a través de una escalinata que conduce al santuario principal, ubicado en la cima del templo. La importancia del Templo del Gran Jaguar para la cultura maya radica en su simbolismo religioso y su relación con la cosmología maya. Se cree que el templo representaba, nada menos que el centro del universo maya, y que las ceremonias que se llevaban a cabo allí tenían la importante función de mantener la armonía entre el mundo humano y el mundo divino. En la cima de la edificación se encuentra una habitación llamada el Templo de los Jaguares, que contiene una tumba que se cree que perteneció a uno de los gobernantes de Tikal, la cual contenía una gran cantidad de ofrendas y objetos de valor. Proceso de restauración del Templo del Gran Jaguar. Después del descubrimiento del templo, se inició un proceso de restauración y conservación que duró décadas. La restauración fue dirigida por varios arqueólogos y expertos en conservación, quienes utilizaron técnicas y materiales que respetaban la integridad y su contexto histórico. Uno de los principales desafíos de la restauración fue la consolidación de la estructura. Debido a la humedad y las lluvias, las piedras que componen el templo habían sufrido erosión y desgaste, lo que ponía en riesgo la estabilidad de la estructura. Para resolver este problema, se utilizaron técnicas de consolidación con resinas y otros materiales que permitieron fortalecer las piedras y garantizar su estabilidad. Otra de las preocupaciones fue la conservación de las esculturas y relieves de la fachada del templo. Debido a la acción de factores ambientales, estas esculturas habían sufrido desgaste y daño a lo largo del tiempo. Para preservar estas piezas se utilizaron técnicas de limpieza que permitieron eliminar la suciedad y el moho, reparando las partes dañadas. La restauración del Templo del Gran Jaguar también implicó la implementación de medidas de conservación y protección del templo. Por ejemplo, se instalaron techos y canales de drenaje, que permiten la evacuación del agua de lluvia y evitan la acumulación de humedad. Además, se establecieron medidas de seguridad para proteger el templo de los turistas y visitantes, como la prohibición de tocar las esculturas y la restricción de acceso a algunas áreas del templo. La restauración permitió recuperar la belleza y esplendor del templo, y garantizar su preservación para las generaciones futuras. Actualmente, el Templo del Gran Jaguar es uno de los atractivos turísticos más importantes de Tikal, y una muestra del ingenio y la creatividad de la cultura maya. Cómo llegar a Tikal, la ruta definitiva para visitarlo. La ciudad se encuentra en la región de Petén, en Guatemala, y es fácilmente accesible desde las ciudades cercanas. Tikal se encuentra a unas 2 horas de la ciudad de Flores, a 3 horas de la ciudad de Guatemala, y a 4 horas de la ciudad de Belice. La mejor manera de llegar es volar a la ciudad de Flores. Desde Flores, se puede tomar un autobús o un taxi hasta Tikal. También puede alquilar un coche si desea explorar la ciudad por su cuenta. Una vez en Tikal, puede contratar una visita guiada por la ciudad maya. Las visitas guiadas son una forma estupenda de conocer la historia de la ciudad y explorar sus impresionantes estructuras.
Los guías turísticos les explicarán todos los secretos que esconde su historia. Si tiene la oportunidad, vaya a visitar esta maravilla mundial, le aseguro que no le decepcionará. Hemos llegado al final de nuestro viaje, donde hemos conocido la impresionante cultura maya y el legado que nos dejaron en la ciudad de Tikal. Esperemos que este recorrido por la ciudad de Tikal y el templo del Gran Jaguar haya sido de su agrado y les haya permitido apreciar la grandeza de la civilización maya. Me despido de todos ustedes agradeciéndoles que nos hayan acompañado en este viaje, recordándoles que pueden dejarme sus opiniones en la sección de comentarios. Estaré encantado de leerlos y conversar con todos ustedes. Si les ha gustado este video, les ruego humildemente que me regalen un like y compartan el enlace con sus familiares y amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que les voy a dejar abajo en la descripción. Y recuerda, como dijo Aristóteles, la historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debería suceder.